Hola, ¿qué tal? Vamos, como les dije, vamos a desarrollar el circuito mixto, explicándolo ahora en un video para que puedan preparar la prueba de este viernes, ¿ya? Bueno, acá tenemos el circuito mixto que hicimos en la pizarra. Es un circuito que contiene elementos en serie y elementos en paralelo. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Como yo le explicaba siempre, es resolver lo que es inmediato. Y acá, por ejemplo, podemos ver rápidamente que tenemos acá dos elementos en serie, que sería los 220 y los 610, y tenemos dos elementos en paralelo, ya que es la resistencia de 1 kilo y la resistencia de 420 ohms. ¿Qué nos piden primero? Calcular la resistencia total. Después nos piden calcular la corriente total, que es la que sale de la fuente, o la que consume el circuito, que es lo mismo. Después nos piden calcular la corriente que circula por R4, esta que está acá. Esta corriente nos piden, la que pasa por R4. Y después nos piden la potencia que se disipa en R1. ¿Ya? O sea, aquí está toda la materia que vimos de análisis de circuito con elementos pasivos, ¿ya? De lo que más o menos va a ser la prueba. Partamos por la resistencia total, ¿ya? Entonces, lo primero resolvemos las series, R2 y R3, este que está acá, R2 y R3. Y luego resolvemos el paralelo de R4 y R5. Como están en serie, R2 y R3 se suman, lo que nos da 220 más 610. 220 más 610. Y eso nos da, ¿no es cierto?, los 830 ohms. Y en el caso del paralelo, como son dos nomás, se puede hacer 1 kilo por 420 partido por 1 kilo dividido más 420. Ya, eso se puede hacer cuando solamente hay dos resistencias en paralelo. Entonces colocamos R5 por R4, o sea, R4 por R5, no es lo mismo, más dividido por R4 más R5. Nos da 1000, es 1 kilo, no, recuerden, pongan un 1, es 1 kilo. 1000 por 420 dividido por 1000 más 420, lo que nos da 420.000 dividido en 1420. Y eso nos da 295.77 ohms. Y con esto formamos nuestro primer circuito equivalente, ¿ya? Que sería este que está acá. Aquí se me olvidó eliminar la R2 y la R4, así que por favor no le hagan caso, dale caso aquí, a esta palabra de acá, ¿ya? Aquí nos queda el R equivalente 1, formado por los dos series, el R equivalente 1, y nos queda el R equivalente 2, formado por los dos paralelos, ¿ok? Visualizamos de nuevo y vemos, mira, acá nuevamente hay un paralelo. Entonces ahora resolvemos este paralelo que está acá, ¿ya? Ahora vemos que solo nos queda resolver el paralelo formado por R1 y el R equivalente 1, ¿ya? Al que llamaremos R equivalente 3, usando la fórmula para dos resistencias en paralelo. Nos queda 510 por 830, está 510 por 830, dividido por 510 más 830. Y eso nos da 315.9 ohms. ¿Ya? Recuerden que multiplicar y dividir por la suma solo se puede hacer si hay dos resistencias. Y finalmente nos queda el circuito de esta forma. El R equivalente 3 y el R equivalente 2. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces ahora vemos que nos quedan dos elementos en serie. Y como están en serie, es muy sencillo porque solamente tenemos que sumar los elementos. Y eso nos da, ¿no es cierto? Ahí, como se puede ver, el circuito final es un serie, por lo que ahora podemos calcular la resistencia total. Aquí, disculpen, esto no vaya. Ahí. Por lo que ahora podemos calcular la resistencia total del circuito sumando ambas. 315, esto que está acá, los 315.9, más los 295.77, acá, más los 295.77. Y eso nos da 611,67 ohms. Aquí puede haber una diferencia dependiendo de la cantidad de décimas que uno toma, pero lo importante es que sea cercano a los 611,6 o 67, ¿ya? Podría haber sido también 611,7 porque el 7 sube el 6 al 7, pero bueno, en general en electrónica usamos dos décimas. Y ahí está la respuesta de la pregunta A. ¿De acuerdo? R total. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la corriente total. Bueno, la corriente total es con la fuente de poder y con la resistencia total. Y aplicamos la ley de Ohm, ¿cierto? Nosotros sabemos que B, ¿no es cierto?, es igual a I por R, ¿no es cierto?
Despejamos de acá la I y nos queda que es B partido por R, ¿de acuerdo? Si ustedes lo saben ya. Nos queda los 12 volts de la fuente dividido por la resistencia total, que da 611,67 y nos da 0,0196 acá. O podemos dejarla en miliamperes si corremos la coma a la derecha. 1, 2, 3 y nos da 19,6 miliamperes. ¿De acuerdo? Es para efectos de resultado, esto puede ser un valor, digamos, comprimido, pero para efectos de cálculo tenemos que volver a este número que es 0,0196. Ahora vienen las preguntas más complicadas. Nos piden calcular la corriente que circula por R4, esta que está acá. Esta que está acá. Para calcular corriente por ley de Ohm necesito resistencia y voltaje. ¿Tengo la resistencia? Sí, vale 1 kilo. ¿Pero tengo el voltaje? No, no tengo el voltaje. Entonces tengo que calcular la caída de voltaje que hay acá. Ya, como están en paralelo, ¿no es cierto? Es la misma que cae acá y acá. Tenemos que calcular la caída de voltaje que cae acá. ¿De acuerdo? Y para eso recurrimos a este circuito. Calculamos la caída de voltaje acá. Al calcular la caída de voltaje acá, estamos calculando la caída de voltaje que hay acá y acá. Pero nos piden esta nomás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo expliqué, ¿no es cierto? Para calcular la corriente necesitamos el valor de la resistencia, lo tenemos, y la tensión que cae en ella, eso no lo tenemos. Para hacer esto nos vamos a la figura 3, ya que sabemos que R equivalente 2 considera R4 y R5 en paralelo. Y por tanto, si calculamos la caída de tensión en R equivalente 2, tendremos el voltaje en R4 y en R5, ya que están en paralelo, es decir, cae el mismo voltaje. Para eso multiplicamos la corriente total por R equivalente 2, acá. La corriente total por R equivalente 2, ahí. Entonces aquí vamos a tener una caída de voltaje. Y esa caída de voltaje es la que nos va a servir para calcular la corriente acá. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos que la tensión en R equivalente 2 va a ser la corriente total que acabamos de calcular por la resistencia equivalente 2, por los 295,77. Y eso nos da 5,8 volts. Es decir, acá cae 5,8. Si aquí cae 5,8, significa que acá y acá cae 5,8. Si tengo los 5,8 y tengo la resistencia, evidentemente puedo calcular la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la tensión, los 5,8 volts, lo dividimos por la resistencia, por ley de Ohm. 5,8 volts dividido por 1000 es 1 kilo y nos da 0,058 miliamperes, es decir, 5,8 miliamperes. Y esa es la corriente que circula por por la resistencia 4 o la IR4. Y ahí está resuelto el problema. Luego nos piden calcular la potencia que se disipa acá. Nos piden calcular la resistencia que hay acá. Bueno, lo mismo, podemos calcular hay dos fórmulas para la resistencia. R por I cuadrado, no tenemos la I, o B cuadrado sobre R. Ese es más fácil, porque resulta que si nosotros tenemos este R equivalente, tenemos la tensión que cae entre estas dos y tenemos la tensión que cae también en R1. Como sé que aquí cae en 5,8, entonces aquí tiene que caer la diferencia. 12 menos 5,8, acá. Acá. Si aquí cae 5,8, entonces lo que tengo que hacer es 12 menos 5,8 y tenemos la tensión que cae acá. Si tenemos la tensión que cae acá, tenemos la tensión que cae acá, acá, entre estas dos, y la tensión que cae entre R1. Y aplicamos la fórmula B cuadrado sobre R, porque tenemos voltaje y tenemos la resistencia. Entonces, nos vamos acá. Yo sé que por Kirchhoff 12 tiene que ser igual a la tensión que estoy buscando más la tensión en R equivalente 2. Pero sabemos que la R equivalente 2 vale 5,8 volts. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la X y nos da 12 menos 5,8 y nos da 6,2 volts. Estos son los 6,2 volts que están cayendo acá.
Si es 5.8 más 6,2 me da los 12. ¿Ok? Y estos 6,2 están cayendo entre estos dos puntos acá, entre estos dos puntos acá. Como están en paralelo, cae acá y cae acá, los 6.2. ¿De acuerdo? Entonces aplico b cuadrado sobre r y tengo la potencia en R1. Ya, eso es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces tengo acá, esta es la primera fórmula que es más complicada porque hay que calcular la corriente, pero podemos calcular la caída de tensión en R equivalente a 1 usando la fórmula b cuadrado sobre r. Como calculamos que eran 6,2 volts, la potencia es b cuadrado sobre r, 6.2, este 6.2 al cuadrado partido por 510 y nos da 0,075 watts. Es decir, la potencia que está cayendo en la resistencia 1 simplemente vale 0,075 watts. O también lo podemos haber dejado como 1, 2, 3, 75 miliwatts. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Ya? Como pueden ver, lo principal para resolver estos problemas es el orden, paso por paso, etapa por etapa, haciendo los dibujos claros, ¿ya? Escribiendo en forma ordenada todo el proceso. Si lo hacen así, no deberían tener ningún problema, ¿ya? Bueno, durante la semana los espero para las dudas y cualquier cosita me consultan, ¿ya? Eso es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cortar acá y nos estaríamos viendo este lunes. Ya, chiquillos, nos vemos.